Me encontraba en la pensión en Corral, en la parte baja, y cerca había una feria de productos agrícolas y pesqueros y todo. Y de ahí yo tuve que sentarme a trabajar a las 8 de la mañana, al resguardo marítimo de aduana. Después del almuerzo entré yo a las 3 de la tarde, porque era un horario que se llamaba horario de retén. Tuve que presentarme a la oficina del resguardo a cumplir mi turno, y en ese momento yo sentí como cerca de las 3:15 de la tarde un movimiento fuerte. Entonces fue como un primer temblor, una cosa. Mis padres se encontraban en Niebla, en el Valle de Niebla, porque tenemos una propiedad ahí. Mis otros hermanos, que eran menor que yo, 4 hermanos se encontraban en Valdivia solos. Entonces, ahora como las 3:15 más o menos fue que se produjo el temblor fuerte, y vino una salida de mar, que le llaman, o un maremoto. Consistió en que el mar creció, el nivel del mar, y subió lentamente y cubrió toda la parte baja de Corral. Incluso la parte de la oficina, que está a la orilla del muelle fiscal de pasajeros, se inundó. Entonces después se empezó en ese momento a recoger el mar. Se recogió hacia adentro, hacia el Pacífico, y en ese momento se encontraba un barco de la naviera Afra, el barco Canelo, con carga completa para zarpar a puertos del norte, transportando madera, harina, trigo mote y leche en tarro. Y estaba carga completa cuando vino la recogida del mar. Se les soltaron las amarras de la popa. Atrás estaba amarrado a una boya, y adelante a proa estaba anclado. En ese momento que se produce esa marea baja, yo aproveché de llamar a Niebla para saber de mi papá cómo habían sentido el terremoto y el maremoto. Entonces estaba esperando la confirmación de si había recibido el mensaje por un mensajero que tenía la central telefónica en Niebla. Entró el agua a la oficina, se inundó toda la parte baja de Corral. Recibí el mensaje del mensajero de Niebla de que mis padres se encontraban bien en Niebla. Y ahí me acordé de mis hermanos que estaban solos en Corral, en Valdivia, en la población Buera. Se escuchaba por radio locales de que el hospital regional se estaba desplomando a consecuencia del movimiento sísmico. Y era un hospital que lo habían construido, lo habían inaugurado en el año 1939. La gente, los enfermos todos estaban arrancando como podían, otros se tiraban de los 7º, 8º pisos, se tiraban a la calle para salvarse, arrancando del sismo. Y bueno, a todo esto el barco, el Carlos Afra, que llegó a Corral, alcanzaba a bajar la tripulación en parte con sus
los remolcadores que tenía hacia la parte alta de corral. Y de ahí el barco empezó a quedar a la gira dentro del oleaje que se produjo en la bahía de Corral y se hundió. Y el Canelo con la corriente, alcanzó a tomar el rumbo hacia Valdivia y se estrelló contra un cerro frente al muelle de pasajeros del balneario Niebla. Ahí se estrelló contra un cerro y la proa y provocó un derrumbe, y de ahí la corriente lo arrastró como en dirección hacia Valdivia. Varó en unos roqueríos que existían, que eran unos molos como de abrigo o de protección, que estaba canalizado al río Valdivia. Y eso le provocó el hundimiento al Canelo, que estaba cargado con carga completa para zapar para el norte. Se alcanzaron a salvar varios tripulantes de ese barco. Y yo en ese momento cuando vi que había bajado la marea, se había recogido en la oficina, había tratado yo de poner un pie en el marco de la ventana para entrar adentro y salvar algunas especies de artefactos de la oficina, por ejemplo las máquinas de escribir y otros utensilios. Y el jefe me dio la orden como jefe de que no entrara a la oficina. Yo miro hacia fuera de la bahía, venía avanzando el oleaje que provocó el maremoto. Entonces eso me permitió ya de no poder entrar, y con el jefe del resguardo y otros pasajeros que iban a querían tomar una lanchita de pasajeros que se llamaba Albatros hacia Valdivia. Nosotros les pedimos a las personas que no lo hicieran y que subieran por la escala que está cerca ahí de la parte alta de Corral, y se pudieron salvar esa familia. Y nosotros arrancando también para salvarnos. Y después fuimos a una parte de un mirador que hay en la parte donde está la iglesia de Corral Alto. En ese mirador estábamos observando todo el espectáculo de cómo se producían las marejadas y las casas que pasaban frente a la bahía de Corral, ahí, con gente arriba de los techos pidiendo auxilio, que los salven, familias completas, y las casas flotando. Fue algo muy impresionante. Y nadie podía hacer nada en ese momento. A todo esto yo, bueno, como estaba en la parte de Corral Bajo, en la pensión, perdí todas mis cosas personales, la ropa, parte de la ropa de cama, a vestirme. La maleta con algunas cosas personales las fui a encontrar al pie de un cerro ahí de la calle Chacabuco, en Corral. Por ahí la vine a encontrar. Al día siguiente, nosotros ahí en ese momento tuvimos que recurrir para salvar a la gente de Corral, especialmente la gente que estaba en las partes bajas, llevarla a una parte alta que era del Fundo Quitaluto, de propiedad de la Corfo, por orden del jefe de plaza que designaron en Corral que se faenaran animales vacunos que habían para darle que comer a la gente, calentar la leche de las vacas que producían para atender a los niños, y
Y ahí pasé yo la noche, prácticamente a la orilla de una fogata con ciertas personas para al día siguiente esperar qué es lo que determinaba el jefe de plaza. Y yo tuve que volver a Corral, a la parte de abajo donde está la oficina, para saber que se había salvado algo o no. Pero no se pudo rescatar ningún equipo de comunicación. Nada. Y al día siguiente llegó mi padre a saber de mí, a Corral, que se embarcó en una lanchita que venía con unos periodistas de Valdivia a Corral, a ver cómo estaba Corral y qué cantidad de personas habían perdido la vida o se había destruido sus viviendas, hacer un catastro. Fue algo muy impresionante cuando vimos de una parte de Corral Alto, un mirador que había, como te conversaba, cerca de la iglesia de Corral, cómo los barcos del mar los sacudían, los trasladaba con la corriente de un lado a otro como que era un juguete. Y de ahí nosotros ya nos fuimos acomodando después en distintas familias que nos pudieron dar la pensión en la parte, especialmente yo que estaba en Corral Abajo y perdí todo. Tuve que ubicarme en una familia de Corral Alto. Eso es lo más desastroso que se pudo vivir en Corral, para el maremoto.